agradecer la invitación para participar en este coloquio. Pido disculpas por no hablar ligera, pero mis dotes de lingüista no han llegado a ese lejos. Y pues pido disculpas también por lo que voy a decir. Va, claro, a ser un anticlímax después de este momento poético, pero pido disculpas. Lo que traigo aquí es un resumen de algunas ideas sobre la escritura del suroeste de la península ibérica, que es un conjunto epigráfico importante, a veces denominado de tartésico, designación con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, y ya explicaré por qué. Y intentaré ser breve y de alguna manera técnico, porque se tiene que ser a veces técnico en estas cuestiones, pero intentaré no ser críptico y pues que me entiendan. Entonces lo que os traigo es lo que sabemos hace más tiempo ya, porque es un tema ya debatido en la investigación hace mucho tiempo, alguna teoría nueva y cómo lo podemos conjugar una cosa con otra. Claro que estamos a trabajar en tres campos científicos distintos, que es la arqueología pura y dura del terreno, de lo que conocemos, de lo que encontramos o no. Un elemento específico de ese registro arqueológico, que es la epigrafía, que supone cuestiones específicas de estudio de las piedras que tienen un texto, y luego otras cuestiones más distintas de cuestiones lingüísticas generales. Claro que en todos campos de estudio que conjugan áreas científicas distintas, el progreso tiende a ser lento, porque claro que yo soy capaz de entender lo que me dice un lingüista, y espero que el lingüista sea capaz de entender lo que le digo yo, pero estamos a trabajar en campos distintos, nuestras preocupaciones van por otro camino, ni siempre estamos todos involucrados en una línea de investigación común. Tenemos que buscar la información de un y de otro, y eso a veces no hace el diálogo y el progreso científico tan fácil como se desearía. Y a lo mejor por eso hay cuestiones que siguen debatiéndose por décadas. Eso en uno u otro punto ya verán lo que a mí me parece ser más importante en ese tema. Contamos con algo muy importante en el estudio de la escritura del suroeste, es que sigue habiendo mucho trabajo de campo. Están en este momento en el terreno proyectos dirigidos a investigar la realidad del terreno, cómo vivía esa gente, dónde estaban sus necrópolis, porque ya os explicaré que es casi todo, estamos hablando de epígrafes funerarios, entonces es necesario buscar a las necrópolis para ahí encontrar esos monumentos epigrafados. Y como pueden, bueno, la luz no permite mucho, como pueden ver, este gráfico os muestra cómo ha crecido el corpus de esta epigrafía. El número de epígrafes que conocemos desde la primera publicación a finales del siglo XIX por Hübner, que se conocían solo 15, hasta pues, en los años 80 y 90 las publicaciones de los corpora modernos, que ya estábamos por los 60, 70, incluso 80 lápidas distintas, y el último contacto ha sido, lo he hecho yo por ocasión del 10º coloquio de lenguas y culturas paleo-hispánicas, y estábamos en los 94, 95 epígrafes distintas. Hoy día creo lo debería haber hecho, pero no he tenido tiempo. Vamos a contar hoy mismo cuántas tenemos. Creo que ya hemos ultrapasado el centenar de epígrafes, de piezas epigrafadas con esta escritura que conocemos en toda esa zona. No significa que conozcamos 100 textos bien identificados, porque claro que aquí están algunos elementos que son una piedra que tiene 1 o 2 letras conservadas. Entonces esto es el registro arqueológico. Luego, cuando pasamos a la epigrafía y luego a la lingüística, el número de
de texto a nuestra disposición se reduce sustancialmente. Aquí no se ve nada, pero era para decir, es la fotografía del álbum, del primer libro, que se conserva en manuscrito, no ha sido nunca publicado, en el siglo XVIII, que es la obra que da inicio al estudio de esta epigrafía. En el final del siglo XVIII ha sido nombrado como obispo de Beja, que es una ciudad que está al sur de Portugal, y un intelectual importante, don Frei Manuel do Cenáculo, que ha sido nombrado obispo de esa tierra. El obispado no existía antes, ha sido creado en esa ocasión, pero para él era una punición política. Lo querían echar fuera de Lisboa, y entonces lo mandaron como obispo a Beja, y él ha escrito una vez que mejor que me mandaban a los Cafres, entonces que le mandaban a África, porque era una zona, incluso hoy no es una zona muy comunicada dentro de Portugal, además de ser un país pequeño. Entonces al final del siglo XVIII era un exilio, y este señor, que era de hecho un intelectual, ha buscado dar a esa gente que estaba ahí, que había familia en el final del siglo XVIII que hacía 4 generaciones que nadie en su familia se casaba en la iglesia, porque no había iglesias, no había curas, no había nada. Entonces ha intentado hacer una verdadera obra cultural de promoción, de dar a esa gente una referencia cultural. Y de ahí surge ese momento en que encuentra esa epigrafía, que la reconocía como algo de prelatino, sobre todo. Se sabía poco en Europa de estos temas, pero eso era claro, era algo que no era latino, entonces tenía que ser prelatino. Ese era el razonamiento. Y claro, se asocia ya en esos momentos al reino de Tartesos. Estamos en una época en que aún se esperaba, como se continuará a esperar hasta mediados del siglo XX, que se encontraba esa ciudad mítica de Tartesos. Hoy sabemos que no existió tal ciudad. Tartesos es podemos llamarle de reino o de otra cosa. Es una zona cultural que se corresponde con el Bajo Guadalquivir, y por eso, al menos por la cuestión geográfica, esta escritura, que no está en el Bajo Guadalquivir, pero sí en el suroeste, en el sur de Portugal, no se corresponde con la zona tartésica. Entonces tenemos ahí una primera dicotomía que hay que profundizar, y ya vuelvo sobre ese tema un poco más adelante. Pues esto para dar una idea de lo que han sido los nuevos hallazgos de estos temas. Por ejemplo, es un nuevo hallazgo, no está publicado en ningún de los corporas, esta inscripción, la de Mesas do Castudiño, que es hoy día la inscripción más larga que se conoce de esta escritura. Esta no ha aparecido en una necrópolis, sino reutilizada en el losado de una calle de un poblado. Otro problema que vamos a encontrar en esto es que hay procesos de postdeposicionales, para usar el término que usan los arqueólogos. Ni siempre encontramos a estas evidencias en su contexto primario. Y eso nos levanta algunos problemas a la hora de interpretar utilización original, cronología original del monumento, porque ni siempre lo encontramos ahí donde sus autores lo pusieron, pero sí lo encontramos en otros, ya en otras posiciones. Otros hallazgos son, por ejemplo, cosas como esta. La investigación arqueológica en Portugal está a progredir todos los días, y bien. Y con el desarrollo de nuevas excavaciones en otros poblados, estamos a encontrar finalmente
el aspecto más inmediato, más cotidiano del uso de la escritura, sobre todo como grafitos en cerámica, en pequeñas pizarras. Ese, a pesar que sean elementos muy poco monumentales, al contrario de las inscripciones funerarias, a lo mejor en el futuro nos van a tener una gran importancia porque nos van a dar un otro aspecto del uso cotidiano de la escritura y de la lengua, lo que algo tan formal como una inscripción funeraria de hecho no da. Y aquí esto se ve muy mal, es un ejemplo de un grafito complejo que ha aparecido recientemente en Mora. Mora. Está cerca de Évora, un poco más al norte de la zona nuclear. ¿Qué es lo que hay? Se ven 6 signos, 6 letras, no tiene ni inicio ni final de la inscripción, entonces es un trozo central de una palabra. De escritura del suroeste. Y lo que nos trae a esta pieza central, que es levanta un número de cuestiones centrales en la epigrafía del suroeste, que es el llamado signario de Espanca. Parece que es un ejercicio escolar, ¿no? Tiene una línea muy bien dibujada y luego a mano más ligera y con errores evidentes de uno a otro, tiene una segunda línea abajo. La combinación de las dos líneas permite identificar a todos los signos, en el total de 27 signos. Y se ha dicho, aquí está el modelo de la escritura tartésica. No. Y también se ha dicho que aquí está el modelo de la escritura del suroeste. Tampoco. Esto pertenece al mundo epigráfico de la escritura del suroeste, seguro. Está en la zona, viene de Castro Verde, está en la zona nuclear, pero no es exactamente la escritura del suroeste. Hay dos signos. Este signo, que es como dos paréntesis seguidos, no existe en la escritura del suroeste. Y este signo, que aquí está bien hecho, como una D latina con unos apéndices, y que aquí está muy mal reproducido, también no existe. No es un problema muy grande. Este problema, si le quitamos los apéndices, la D latina invertida sí aparece, muy rara, pero es un signo que aparece en las lápidas del suroeste. Este no. Esto tuvieran que inventar algo para sustituir, y de hecho sabemos que en la escritura del suroeste está un signo que es como el dibujo de algo con dos apéndices superiores, como dos pequeños cuernos, que no está aquí representado y sí está representado muy abundantemente en la escritura del suroeste. Entonces está aquí un ejemplo paradigmático, pero que se va a encontrar su realización práctica ya con una modificación. Eso no será extraño, pero incluso más que no ser extraño, digo que será natural que de cualquier modelo a cualquier realización práctica de ese modelo siempre hay adaptaciones por cuestiones de evolución, de práctica, de evolución cronológica, pero es necesario, es importante que se verifique eso, que incluso los cambios que encontramos, que lo podamos justificar frente al modelo. Otro problema está entonces la relación de este modelo de Espanca con la escritura tartésica, porque si Tartessos está en el Bajo Guadalquivir, esto
está a 2 centenares de kilómetros del Bajo Guadalquivir. ¿Será que en el Bajo Guadalquivir se utilizaba este sistema? ¿O esto es ya una adaptación de lo que fuera la verdadera escritura tartésica para la escritura del suroeste? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la escritura, otra cosa es la epigrafía. Porque incluso por la cuestión de cómo se escribe del ductus, una cosa es escribir sobre una piel, una pieza de arcilla blanda, otra cosa es escribir en la piedra, que tiene otros requisitos técnicos y que lo sabemos todo, que nuestra caligrafía no es el mismo de la epigrafía que vemos donde sea. Eso es algo muy inmediato, muy perceptivo. Lo que de alguna manera nos puede ayudar a interpretar este fenómeno es lo que, a mi modo de ver, esta vez el ejemplo más paradigmático de cómo se adapta una escritura, que es cuando los santos Cirilo y Metodio adaptan el alfabeto griego al búlgaro y luego da al cirílico. Y sabemos que de hecho han utilizado las letras hasta donde podían, y cuando ya el modelo no les respondía a los requisitos lingüísticos que se tenían con los eslavos, empiezan a hacer cosas raras, a cambiar las letras al contrario, y hoy cuando vemos algo escrito en cirílico le pegamos unas por otras, pero ya nos perdimos. Claro, los que saben, pero visto desde fuera es así. Entonces, esto para decir que el alfabeto de Espanca nos abre una perspectiva tripla, por decirlo de una manera, porque detrás del alfabeto de Espanca estará la verdadera escritura tartésica, la manera como en Tarteso se adaptó el alfabeto fenicio, o los alfabetos que circulaban en el Mediterráneo en ese momento, porque no sería solo el fenicio, habría ya los alfabetos griegos arcaicos de que conocemos poco, no sabemos de todo cómo llegó eso al occidente del Mediterráneo. Todo eso está detrás de lo que fuera la escritura tartésica. Luego está un proceso de adaptación que se inscribe en las relaciones que Tartesos tiene con las sociedades a su alrededor. Ahí surge Espanca. Y luego tenemos dentro de esas sociedades locales, llamémosle así, en el suroeste, el desarrollo posterior de una escritura y su utilización preferencial como una epigrafía funeraria. Porque ese es un tema que a mí me parece muy importante. Una sociedad no desarrolla una escritura para hacer lápidas funerarias. No, de todo. Tiene una escritura en su orgánica social porque ha llegado a un nivel que necesita de escritura seguro para los registros de su estructura propietaria, de los impuestos que se cobran en esa sociedad, para registrar las genealogías de sus élites, los fines sociales que sean. Y luego también la utiliza para hacer lápidas funerarias, y a ese punto vamos. Si yo voy a intentar ser breve. Esto es importante porque en la historiografía sobre la escritura del suroeste ha habido dos nociones comunes. Una, que esto era producto de un grupo étnico que había llegado, no se sabe muy bien cómo, al sur de Portugal. Ahí había hecho esas lápides durante un periodo muy corto y luego se lo había olvidado, y que de hecho eso se pasaba en un margen cronológico muy estricto. Esas dos ideas tienen que ser descartadas. No, esto primero es un movimiento que en el tiempo es lungo, porque
sabemos que como argumento mínimo para este punto, sabemos que la mayoría de las lápidas son sinistrosas, van de derecha a izquierda. Pero también sabíamos que hay una que hacen un zigzag, lo que se llamaba el bostrófedon. Entonces la escritura hace el mismo movimiento que un buey al arar un terreno, que va y viene. Y luego hay unas lápides que son destrozas, entonces van de izquierda a derecha. Esto es la evolución de todas las epigrafías arcaicas en el Mediterráneo. Así pasa en Grecia, así pasa en Italia, así pasa en la península ibérica, al menos con la escritura del suroeste. Pero esto supone una evolución interna de la escritura del suroeste, que no es compatible con algo muy estricto, sino que es normalmente el producto de una evolución que no conocemos porque estaba en la escritura, en otros soportes, y solo tenemos estos ecos de ese fenómeno en la epigrafía funeraria. Por otra parte, la gente que está a utilizar estos epigrafías funerarios no viene de ninguna parte, está ahí, es la gente que ya por generaciones ocupa ese territorio por un elemento muy sencillo. Es que sabemos que la epigrafía del suroeste se aplica en necrópolis, que son necrópolis gregarias, por decirlo de una manera, en que seguro que por razones ligadas a la genealogía de quien está ahí enterrado, se hacen unos monumentos centrales muy grandes, y luego hay otros monumentos que se adosan a esos monumentos originarios. Esto que pasa en la Edad del Hierro con la epigrafía del suroeste es exactamente el mismo de lo que pasaba en el bronce final. Hay una diferencia en la técnica de construcción de los monumentos funerarios, pero el principio es el mismo. Hay un gran monumento central, y luego hay otros monumentos que son sucesivamente adosados a ese, a lo mejor algo como un antepasado que es histórico, pero luego se torna un antepasado mítico o miticizado, y luego sus descendientes adosan los monumentos. Y lo mismo pasa porque en el bronce final, en algunos de estos monumentos, había lápidas, estelas decoradas, y que son en un momento sustituidas por los monumentos epigrafados, las epígrafes. Entonces, si este elemento esencial del ritual funerario, de la arquitectura funeraria, no ha cambiado, si este elemento muy importante de un monumento figurado que se coloca no ha cambiado en el esencial la estructura social que le soporta. Entonces, la gente de la Edad del Hierro que está ahí son los sucesores de la gente del bronce final. Aquí, para la necrópolis más grande que conocemos es la de Fernand Vaz, que ahí tienen un dibujo esquemático de la distribución de sus 40 y pico monumentos funerarios que permiten, y esto es muy importante para la contextualización de la epigrafía. El estudio del proceso de construcción de las necrópolis permite hacer de hecho un diagrama estratigráfico del monumento más antiguo y de las sucesivas fases de ampliación de las necrópolis. Esto da, necrópolis por necrópolis, nos da cronologías relativas internas muy precisas. Y como la arquitectura funeraria tiene una evolución
nos permite hacer una lectura general por comparación de unas necrópolis con otras. Y eso es lo que nos permite, cuando, lo que es raro, pero vamos, sucede por veces, cuando encontramos lápidas en posición, y aquí no primaria, pero aún muy próximo del original. Esto es la excavación de una tumba en la necrópolis de Monte do Pardieiro en Odemira, donde hemos encontrado la tumba ha sido saqueada, ha sido robada ya en periodo antiguo, pero la gente que lo hizo quebró a una epígrafe y la echó dentro de la tumba, y eso lo recuperamos, así como restos del ajuar original de la tumba. Eso nos permite apuntar la cronología de algunas epígrafes, y como la epigrafía, como hemos visto, tiene una evolución interna, en un u otro punto podemos datar la evolución de la escritura. Claro que no podemos datar individualmente todas las piedras, pero sí podemos apuntar una evolución general de la epigrafía y apuntar una u otra data para eso. Virgilio, Ya me si quieres que la gente haga preguntas. En 5 minutos. En 5 minutos no, en menos lo que eso. Eso permite ese conjunto de lápidas de Monte do Pardieiro, y en 2 minutos decir que esto permite o sugiere que hay un proceso de evolución en el signario. En alguna recopilación se ven que hay, no sé, 70 o 80 signos distintos en la epigrafía del suroeste. Esto, claro, es un inventario gráfico de todo lo que se encuentra en las piedras. Pero el hecho de que sabemos y que podemos estudiar la evolución cronológica de la escritura nos lleva a reducir ese total de signos a evolución cronológica de los 27 signos originarios, por un conjunto de principios que a lo mejor necesitaría un poco más de tiempo para explicar, que tiene que ver con la necesidad que en la epígrafe, después de realizada, los signos sean incontrovertibles, que no sean ambiguos, que cuando se ve algo escrito se sepa lo que está escrito y que no haya confusión, lo que podría ocurrir en algunos puntos. Por ejemplo, cuando en una epígrafe muy densa se podía llegar a un punto en que estas dos cosas bien distintas en términos de la palabra que representaban, esto es teórico, no es un ejemplo, en alguna circunstancia podría ser absolutamente idéntico desde un punto de vista gráfico. Entonces, esto para decir que alguna propuesta de identificación del componente silábico del signario está enferma del problema que duplica. Aquí tenemos 3 variantes que no son más que variantes gráficas de un siglo solo. Entonces, tenemos que simplificarlo no de alguna manera, tenemos que simplificarlo en atención al signario de Espanca, lo que sí es posible, como ya he propuesto en otras ocasiones. Y de esta manera es posible hacer una propuesta de lectura general que tiene divergencias con algo que se ve publicado, con lo que se ve publicado en otros puntos, pero que de alguna manera es lo que no es consensual, es muy limitado y tiene una importancia estadística en la reconstrucción de la lingüística, una importancia pequeña. Pues muy bien. Ya me encanta.
Vamos a...